hermanos, y que la paz sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad, para iniciar, quiero leer un texto maravilloso de la Biblia que se encuentra en Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice así: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Antes de dejar el tiempo de la meditación de la palabra de Dios,
feliz día nuevo. Paz a ustedes. Paz, mis amados hermanos, que la bendición sea sobre cada uno de ustedes, a donde quiera que usted esté sintonizando este momento. Deseamos que el Todopoderoso esté bendiciendo su vida y que esté confortando su corazón. Quiero invitarle en esta noche a que incline su cerviz, si lo desea, conmigo, y reverencie una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la vida. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por tu bondad y por todas las cosas. Señor, gracias por los medios que nos permiten para llegar a nuestros hermanos y a cada uno de los oyentes en diferentes lugares. Te pedimos que colmen de bendiciones sus vidas y que permitas que la meditación sencilla y pequeña de esta noche pueda consolar sus corazones. Favores que te pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, a la plática de esta noche he titulado La clave de la respuesta segura o de la respuesta divina. Sin duda, especialmente pensando en los tiempos en los cuales vivimos, estamos conscientes que muchos de nuestros hermanos se encuentran algunos afligidos, pensativos y diciendo, ¿qué depara el día de mañana? ¿Cómo seguirá la situación? Algunos se consuelan con la palabra, con diferentes consejos que reciben de diferentes personas y predicadores del Santo Evangelio. Pero muchas personas están deprimidas, muchas personas no saben a dónde ir. Y la angustia de esas personas también se transmite, ya sea por amistad o por familia, a muchos de nosotros. Pero en la época en que vivimos, nosotros deseamos una respuesta para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero ¿cuándo llega esa respuesta? ¿Y de dónde viene esa respuesta a todas nuestras inquietudes? Pues el único que puede darnos una respuesta positiva es Dios. Es en este momento donde todo ser humano necesita tener a Dios como su amigo, tener a Dios realmente como su consejero, tener a Dios como el poder que satisface todas sus necesidades. Nosotros los cristianos tenemos la fe puesta en Dios y por eso, aunque pasemos por dificultades, aunque estemos atribulados, aunque tengamos diversas necesidades y parece que no hubiera remedio para algunos males, tenemos la plena confianza en las promesas del Señor. Cuando el Señor Jesús iba a morir, estaba próximo a su muerte, Él sabía, conocía el ánimo de sus apóstoles, conocía la tristeza que invadía sus corazones, pues mientras Él estaba, había de todo. Estaba la solución para la enfermedad, estaba la solución para la escasez, estaba el consuelo para el corazón dolido y estaba el perdón para el pecado. Pero Jesús anunciaba que se iba.
Esto lo vemos nosotros en el Evangelio de Juan de una manera muy clara. Y por eso en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en su primera parte, leemos lo siguiente. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Las personas a las cuales se refería Jesús o dirigía sus palabras, de por sí eran creyentes y sabían perfectamente bien la existencia de el Dios de Israel. Conocían al Dios de Israel, al Dios verdadero. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. De esta manera consolaba sus corazones. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían caminado con Jesús mucho tiempo, la Escritura nos dice en algunos lugares que algunos de ellos dudaban. Es más, muchos de ellos volvieron atrás cuando vieron algunos obstáculos en el llamado que Jesús les hacía. De igual manera, en este tiempo, también para nosotros es esta palabra: que nuestro corazón no se turbe, porque creemos en Dios y también creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Él es la solución para todos nuestros problemas. Él es la solución para nuestras necesidades. Él es el que consuela nuestros corazones. Y sin duda puede consolar el corazón de todos aquellos que con fe nos acercamos a Él. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual podemos creer en que Dios dará la respuesta a nuestras necesidades? ¿Cuál es la razón y la clave por lo cual nosotros podemos estar seguros que tendremos una respuesta divina? La razón es un compromiso que el Señor Jesús hizo con sus hijos, con sus discípulos, y lo hizo con todos aquellos que se han acercado a Él, que creen en Él y que esperan en Él. Este compromiso lo vemos de una manera sencilla en el capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 16. ¿Cómo dice este pasaje? El Señor Jesús, antes de leer este pasaje, quiero decirles que está consolando a los apóstoles, a sus discípulos, y les dice en el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En este tiempo de tribulación, en este tiempo de prueba o en los momentos difíciles de la vida, Jesús recomendó el amarse el uno al otro. Yo no sé si usted ha experimentado realmente el amor de sus hermanos. Yo no sé si usted realmente ha desbordado su corazón en amor hacia su prójimo. Pero Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora el verso 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué era lo que les estaba mandando? Pues que nos amáramos unos a otros. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús no escondió ni el mínimo ni la mínima dificultad
a sus seguidores cuando Él iba a padecer el sacrificio de la cruz, cuando Él los iba a dejar. Pero como Él mismo les había dicho, no los voy a dejar huérfanos. Pero sencillamente se iba a separar de ellos. Ya no iban a tener aquel varón caminando delante de ellos, solucionando los problemas. Entonces, ese despegarse de ellos sentían que era como quedar huérfanos. Pero la razón por la cual Él tiene compromiso con cada uno de sus hijos, especialmente de los creyentes, es lo que dice el versículo 16. Esta es la clave para tener una respuesta divina. Y leemos lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabía usted que Dios se comprometió a sí mismo con nosotros? ¿Y por qué? No porque nosotros lo hubiéramos buscado posiblemente, no porque nosotros tuviésemos alguna iniciativa en el plan de salvación. No fue por eso. No porque nosotros fuéramos muy devotos de Dios, sino que claramente está diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sabe usted lo que significa ser elegido de Dios? ¿Sabe usted lo que significa que Dios se comprometa con cada uno de sus hijos? Pues podemos ver algunas de las experiencias que sucedieron con el pueblo de Israel cuando Dios había prometido que estaría con ellos. Allá en el libro del Génesis encontramos una promesa dada al patriarca Abraham. En el capítulo 12 dice lo siguiente, capítulo 12 del libro del Génesis, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios se comprometió con Abraham si él daba el paso de seguirlo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero la vida para Abraham no siempre fue camino de rosas. El patriarca tuvo grandes dificultades en su vida. Si hubo temporadas de hambre, hubo temporadas de guerra, hubo temporadas donde realmente hubieron hasta pleitos entre sus trabajadores y los trabajadores de Lot. Hubieron muchos problemas, pero el Señor había prometido: haré de ti una nación grande. Y cuando Dios dice: haré de ti una nación grande, más adelante Él se está responsabilizando de bendecir a esa nación. Y cuando esa nación cae en la esclavitud, en el capítulo 3 del Éxodo, encontramos que Dios, en su versículo 1 del capítulo 3, prepara a un hombre para ir a rescatar a esa nación que está oprimida y que está sufriendo. Los israelitas, los hijos de Abraham, habían caído en esclavitud. La situación era precaria, los hacían trabajar demasiado y estaban mal alimentados
y eran azotados. Por eso el Señor elige a un hombre para irlos a librar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso con ellos. Dice así el versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bien, más adelante, Dios le dice a Moisés la razón por lo cual lo ha llamado. Y el versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces quiere decir que aunque aparentemente Dios se había separado un tiempo de los israelitas, llegó el momento de la respuesta divina. Llegó el momento cuando más lo necesitaban, cuando el sufrimiento había llegado a lo último, y Dios estaba consciente de los sufrimientos del pueblo, pues claramente dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Acaso no ese Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre? Pues no importa en qué época y quiénes hayan formado el pueblo de Dios en épocas pasadas o lo estemos formando en épocas presentes, Dios también ha visto nuestra aflicción. Dios también ha descendido o desciende para librarnos. Él está consciente de todos los sufrimientos, de tal manera que aunque te sientas solo, esto no lo sabían los israelitas. Esto es una plática con Moisés, pero él está diciendo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Ya te diste cuenta, hermano? Dios está consciente de tus necesidades. Dios está consciente de tus quejas, de tu clamor, de tu aflicción. Verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está consciente de todo y Él quiere responder a esas necesidades. El versículo 17 de aquí, en el versículo 17 dice así: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo. Dios estaba comprometido, y es ahí realmente donde Dios se hace presente. Cuando ve la necesidad, cuando ve que ya no aguantas, cuando ve que aparentemente ya vas a sucumbir, cuando ya no hay esperanza, es cuando Dios dice: yo os sacaré de la aflicción. Así es que mientras ese momento llega, debemos de esperar, debemos de estar tranquilos, y aunque nos duela la aflicción, debemos confiar que de un momento a otro llega la respuesta divina. Dios le dijo a los israelitas: yo os sacaré de la aflicción. ¿No crees que Dios nos va a sacar de esta situación? Claro, si Él tiene control sobre su mundo, Él sabe hasta dónde las situaciones llegan. Y ese Dios maravilloso es el Dios
que puede hacerlo. Es un Dios vivo. Yo os sacaré de la aflicción, le dijo a los israelitas. Ahora bien, ¿cuáles eran los méritos del pueblo de Israel para que Dios se preocupara tanto por ellos? Pues realmente méritos no tenía, sino era por amor. Más adelante, cuando el pueblo ya está libre, les dice las razones por las cuales los ha elegido y los ha traído. Y dice, no por ser ustedes el pueblo más grande os ha elegido Jehová, sino porque Jehová os amó. El amor de Dios es tan grande que no importa si tú lo mereces o no, Él te ama. Y Él puede sacarte de tus aflicciones. Es igual lo que sucede con nosotros. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 8, nos dice las razones por las cuales nos salva. Y dice este pasaje que podemos leer, no por obras. Leamos este pasaje en Efesios capítulo 2 y versículo 8, que a la letra dice lo siguiente. Vea usted las razones por las cuales Dios obra con el hombre. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, es Dios el que te eligió. Él es el que tiene cuidado de ti. Y ese don de la salvación, de la gracia que ha venido a ti a rescatarte de la aflicción y del pecado, no es algo que tú lo merecías. Es un don de Dios, dice la Escritura. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la gracia, es el amor de Dios para con sus criaturas que hace posible los milagros y el que tengamos la divina respuesta. A veces padecemos situaciones que no entendemos. A veces escasez de trabajo, especialmente en la época en que vivimos. Por la escasez, también la escasez de alimento. A esto se añade el miedo, la enfermedad. Y no hay a uno a dónde ir. Y además de eso, a veces se sufren hasta burlas. No te confundas. Si estás sufriendo, si estás sufriendo porque está tu alma callada en Él, no te confundas si sufres reproches. Pues antes que te reprochen a ti, mira lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 18. Leemos lo siguiente, capítulo 15 del Evangelio de Juan y el versículo 18. Dice así a la letra: si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes. O sea, a ti te llega el sufrimiento de segunda mano. Cuando el sufrimiento llega a tu vida, es a nosotros. Ahora bien, esto también debe consolar tu corazón, hermano. ¿Cuál es la razón? Hay una razón poderosa, una razón que aunque es hostil, consuela nuestro corazón. Porque de otra manera no se diera.
Dice el versículo de aquí mismo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora pienso que está en tu mente bien clara la razón del por qué sufres. Porque a veces padeces muchas cosas que no las consideras justas. La razón es que te doy la noticia. Jesús dijo: no eres de aquí. Solo estás aquí en este presente siglo para heredar un reino de amor, de justicia y de todo bien. El Señor dice: si fueras de este sistema, si pertenecieras a este sistema, entonces el mundo te tomaría como suyo. Pero como eres diferente, como caminas diferente, como actúas diferente, como piensas diferente, entonces el mundo te da sufrimiento. Pero el sufrimiento es la confirmación de que no perteneces a este mundo. Mi amado hermano, te animo a que sigas adelante. Te animo a que dobles tus rodillas y con más fuerza clames al Señor, porque Él tiene atentos sus oídos. Como le dijo a los israelitas: he oído el clamor. Dios puede escuchar tu clamor. Y es la oportunidad de ver maravillas en nuestra vida. Somos una generación dichosa porque estamos viviendo una experiencia que nunca la habíamos vivido. Y es necesario que nuestra fe se rehabilite, se tonifique nuestra fe con los ejemplos que hay en la palabra de Dios para cosas peores que vengan, donde así, de la manera como van a ser las cosas o pueden ser las cosas, también miremos la mano de Dios actuando en favor nuestro. Ten un poco de calma. Espérate un momento. Esta es una hora decisiva que ha venido para probar al mundo. Escóndete un poquito. En un momento, mientras pasan estas cosas, y Dios te dará un nuevo amanecer. Dios te dará nuevas oportunidades y tu fe habrá crecido y confiarás más en las promesas del Todopoderoso. Te invito a que ores conmigo. Padre amoroso, conforta nuestros corazones con tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos a quienes puede llegar esta palabra y a todos aquellos que amablemente sintonizan este medio. Amoroso Padre, yo los encomiendo en tus divinas manos y te pido tu bendición y que consuele sus corazones y que pongas esa fe que pronto habrá un nuevo amanecer, un nuevo despertar, una nueva oportunidad, y que todo lo que habrá pasado es una escuela para prepararnos para un día futuro. Gracias te damos y te los encomiendo en tus manos, pidiéndote tu bendición por todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Y para concluir esta transmisión, les dejo a que nos deleitemos con un canto más de nuestros signarios a través de nuestra hermana
Giselle. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hermanos. Muy bien, ya para finalizar, les invito a que tomemos la alabanza número 201 de nuestros himnarios, que se titula En medio de las luchas. Muy bien, hermanos, les agradecemos por su sintonía y les hacemos la cordial invitación para el próximo lunes, siempre a las 8 de la noche. Que la paz sea con cada uno de ustedes.